Ahí está. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en la Fundación nuevamente en conjunto con la Red Cultural. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Bernardo Fontaine, bienvenido a nuestro programa, economista, así que vamos a hablar de todas las cosas que nos están sucediendo. ¿Cómo has estado tú, Bernardo, en esta cuarentena? Estás con el micrófono mute. No te lo... Ahí Ahí está. sí. ¿Cómo has estado en la cuarentena? Muy bien, Magdalena. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí y poder conversar. Un gran saludo a todos en este periodo de angustia, ¿no? De impaciencia, y de paciencia en realidad, ¿no es cierto? Que nos Estamos tiene a todos. ejercitando la paciencia. Así es, que todo nos tiene preocupados y ha alterado definitivamente la vida nuestra, ¿no? Sin duda, sin duda. Una cosa es la pandemia, que digamos la enfermedad misma, pero el otro gran problema que hemos estado viendo en el último tiempo es el tema de la economía. Hoy día el Banco Mundial anunció que en el fondo hay una contracción global de un 5,2 para el 2020 y Chile va a caer un 4,3. Y de hecho se proyecta que la vuelta va a ser más lento de lo que se había pensado. Ahora, en relación a Latinoamérica, estamos bastante mejor, porque ellos van a caer en un 7,2. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros venimos de alguna manera autoinfligiéndonos un drama económico desde antes de la pandemia. Un poco se había planteado como relato que Chile era el peor lugar, casi el lugar más desigual, y ahora vemos que a nivel latinoamericano, a pesar de todo lo que nos ha pasado, caemos menos que ellos. Por lo tanto, parece ser que no era tan malo nuestro país, pero nos dañamos económicamente desde octubre luego vino este problema global que vino literalmente, yo siempre digo, a golpearnos en el piso. ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo ves tú la economía en general y Chile en particular? Bueno, yo creo que estamos sufriendo en realidad las plagas de Egipto. Tenemos una plaga, bueno, una plaga sanitaria, ¿no es cierto? Una plaga de verdad, digamos, directamente con el coronavirus que nos tiene a todos espirituados y preocupados y ocupados a mucha gente que está haciendo una labor abnegadísima, ¿no es cierto? En todos los que trabajan en salud, en ayudando a que la gente mejore y salve su vida, y todos los que ayudan en la cantidad de fundaciones que están ayudando a entregar comida, en la cantidad de ollas comunes que hay, en la cantidad de acciones solidarias que hay. O sea, para la mayoría de la gente que está en eso, esto ha sido un meses más agitados que nunca. Pero también hay otras plagas. Hay una plaga política, yo creo que el populismo. Hay una plaga asociada a la violencia y a la absoluta falta de respeto por las reglas del juego. Y esto no es un juego, por las reglas de la sociedad, en realidad, ¿no es cierto? Y también hay una tremenda crisis económica que ya partió, ya nos está haciendo sufrir y le queda mucho todavía. En realidad, yo pienso que es muy difícil todavía saber cuán profundo va a ser esto. Y todos estos números son unos números que son unas proyecciones que, por supuesto, las proyecciones siempre están sujetas a no resultar exactas, pero ahora más que nunca. Son adivinanzas más que proyecciones. Lo cierto es que todo parece indicar que por lo menos vamos a tener una caída económica brutal y nos vamos a demorar probablemente todo el 2021 y todo el 2022 en recién a llegar al nivel económico que teníamos nosotros en 2019. O sea, vamos a tener 3 años perdidos, digamos. Y ahora esto podría, tú bien dices que no tenemos claro cómo es el futuro, porque esto podría ser peor en tanto se tomen malas medidas. Y una de las cosas, ya que hablaste de las plagas de Egipto que nos están tocando, es que efectivamente dentro de las plagas, junto con la pandemia y con el hambre, podríamos decir, vienen las malas decisiones que pueden hacer que esto sea mucho más endémico y que se mantenga, digamos, y se perpetúe en el tiempo. Escribiste hace poquito una columna que de alguna manera nos llevó a titular este programa como de alguna manera el contagio populista, porque efectivamente partimos con cosas como
confiscar los fondos, en el fondo nacionalizar, que es el término que usaron ellos, pero es divertido porque uno nacionaliza algo que es extranjero, pero nacionalizar suena mejor que confiscar, porque la palabra confiscar es duro y como estamos en el mundo de los eufemismos, vamos cambiando palabras para que las cosas suenen más, digamos, menos duras. Entonces, nacionalizar los fondos de la AFP que son de las personas. Apareció como primer punto, que era uno de los puntos, digamos, populistas, porque eso suena bien, pero eso es comida para hoy y hambre para mañana. Apareció después de eso el tema del impuesto a los súper ricos, como otras de las cosas que suenan bien, pero también tienen consecuencias en el fondo económica. ¿Cómo estas dos cosas que suenan bien pueden resultar ser un remedio peor que la enfermedad? Bueno, mira, y hay muchos otros ejemplos más, ¿no? Que Sí, podemos tocar. Pero mira, el tema, primero, el proyecto de expropiación de los fondos de los trabajadores en la AFP es muy notable porque, mira, esto, hay 5 senadores, el senador Navarro, el senador Durresti, que es socialista, la senadora Proboste, que es demócrata cristiana, y 2 senadores más que proponen un proyecto que en realidad se ha comunicado poco, ¿no es cierto? Ha salido poco en los medios, porque como todas las noticias están monopolizadas evidentemente por el coronavirus, estos senadores han aprovechado, digamos, esa situación para tratar de pasar colado a este proyecto. Mira, lo que tiene original este proyecto, primero que todo, es que, como todos sabemos, temas como pensiones, porque involucran recursos y recursos del Estado, son constitucionales. Luego solamente puede el presidente enviar una ley al respecto. Entonces, como el presidente no va a enviar esa ley, ellos descubrieron un subterfugio. El subterfugio es una manera, en el fondo, de darle la vuelta y entrar por la puerta de atrás, digamos. En lugar de entrar por la puerta de calle, que sería que el presidente mandara un proyecto de ley, entran por la puerta de atrás. ¿Y cómo entran por la puerta de atrás? A través de una reforma a la Constitución. Pero obviamente tampoco se puede reformar la Constitución sin el apoyo del presidente. Entonces, lo que sí descubrieron es que los senadores pueden presentar una moción para pedirle al presidente que mande una modificación constitucional. Y eso es claro. este caso. Eso es este caso. Este caso, lo que se está discutiendo en la Comisión Constitución del Senado es un proyecto que consiste en robarle literalmente a los trabajadores sus fondos de ahorro. Hoy día los trabajadores todos cotizamos en una FP, en nuestra elección, y tenemos una cuenta de ahorro, que es una especie de cuenta de ahorro del Banco del Estado, lo que sí que esta genera una ganancia, una rentabilidad muy importante que la del Banco del Estado no la genera, que es para nuestra pensión. Unos tienen mucho, otros tienen poco, pero ahí está nuestra cuenta y nosotros tenemos la certeza que tenemos propiedad sobre esa cuenta y cuando jubilemos, ahí va a estar esa plata. Y este proyecto lo primero que hace es sencillamente pasar por arriba los derechos a los trabajadores y quitarle esa cuenta, toda esa plata que está ahí va al Estado. No se trata que la administre el Estado, no, esto pasa al Estado y pasa a financiar el gasto público del Estado. Ellos dicen elegantemente que va a haber una comisión donde va a haber miembros de todos los ministerios, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Salud, Deporte, Obras Públicas, de Economía, no Hacienda, sí, porque los de Hacienda son muy serios, y estos funcionarios de los ministerios van a decidir cómo se va a gastar la plata de los trabajadores. Y después el Estado no va a pagar las pensiones, si es que tiene plata. No, y de hecho te van a dar con una especie como de voucher, así igual como en Argentina. Exacto. Y entonces, para reemplazar a cambio, digamos, y para que esto no sea una expropiación del punto de vista, digamos, legal, inventan otra martingala, que es otro invento, que consiste en que nos van a pasar un vale por, ¿no es cierto? Que es un bono que el Estado nos va a reconocer una plata que teníamos nosotros en la cuenta de la AFP, pero vaya a saber uno cuando uno jubile si el Estado va a reconocer eso y si va a existir esa plata y si el Estado va a tener la plata. Por supuesto que las cotizaciones de aquí en adelante ya no van nunca más a una cuenta nuestra, sino que las cotizaciones van directamente al Estado como un impuesto más. Entonces, este proyecto es muy insólito, porque en el fondo es expropiar parte del salario de los trabajadores. Porque ¿de dónde vienen las cotizaciones? Vienen del salario. Nosotros trabajamos, recibimos un sueldo, de ese sueldo cotizamos. Entonces, tanto lo que tenemos acumulado en las cuentas como las cotizaciones futuras vienen de nuestro sueldo.
Si nos quitan eso, nos quitaron nuestro salario. Es como expropiarnos el salario. Ahora, para disfrazar todo esto, ¿no es cierto?, ellos prometen que el Estado nos va a pagar unas pensiones muy buenas, pero no hay más que una promesa y un deseo, porque no está la plata para eso. Todo lo que ofrecen de pensiones son pensiones de fantasía. Entonces, yo encuentro que es una cosa muy delicada, porque en realidad es evidente que las pensiones son muy bajas. Demasiadas pensiones son muy bajas en Chile. Es evidente que es un problema que lleva arrastrándose mucho tiempo, que los políticos nunca se hicieron cargo, y que hay una deuda ahí, ¿no? Hay una necesidad de arreglar ese problema. Pero no es la forma quitarle los ahorros previsionales a los trabajadores y quitarle las cotizaciones. Eso no va a subir las pensiones. No, eso no va a subir las pensiones. Entonces, bueno, esto es profundamente populista y nosotros tenemos una fundación que se llama Ciudadanos en Acción, que lo que busca es profundizar, ¿no es cierto?, una sociedad libre y conquistar el alma de las personas, digamos, el corazón de las personas para que abracen la libertad y las ventajas de una sociedad libre. Y nosotros creamos entonces una línea que ahora se llama el Premio Populista. El primer Premio Populista lo ganó este proyecto. ¿Por qué? Porque yo creo que un político puede tener buenas ideas o malas ideas, ¿no es cierto? Y si son malas ideas habrá que discutirlas y tratar de convencer lo que son malas. Pero lo malo del populismo no es que las ideas sean malas solamente, sino que además está la mentira. Y la mentira está en no contarla firme, en prometer un dulce, en prometer una mejora en algo, en prometer una solución que no es viable o que tiene un costo muy alto, pero nunca te la cuentan, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta gente te dice, oye, todo el mundo va a tener una pensión de más de 350.000 pesos. Pero no te cuentan que, uno, no hay plata para eso, y en el proyecto no hay ni un solo número, no hay un solo cálculo de cómo esto se podría hacer. No, el proyecto además son como dos planas, sí. Exactamente. Y segundo, no te cuentan que a la pasada le están expropiando a los trabajadores sus ahorros previsionales de toda una vida. Entonces, esa es la parte populista, ¿no es cierto? Esto de prometer algo sin explicar el costo y sin explicar la otra cara de la medalla. Bueno, nosotros ahí tenemos dentro de la Fundación Ciudadano en Acción, aprovecho de contarles que tenemos una página que se llama reformalareforma.cl, donde tenemos una campaña. Y la campaña es para reunir firmas para que adhieran a que nadie puede tocar los ahorros previsionales de los trabajadores y toda cotización debe ir a la cuenta individual del trabajador. Las pensiones hay que arreglarlas con plata del Estado, pero no con la plata de los trabajadores. Y además, desde esa misma página, uno con un clic le manda un mail a todos los senadores exigiéndoles que no metan las manos en las platas de los trabajadores en pensiones. No metan las manos en las cuentas de ahorro personales, de ahorro previsional de los trabajadores. Con un clic. No metan las manos en mi bolsillo. Exacto. Entonces, así que todos los que nos están oyendo, que estén interesados en defender sus ahorros o los ahorros de los trabajadores, que al final todos vivimos en sociedad y tenemos que ser solidarios y protegernos entre nosotros del monstruo del populismo, por favor entren a la página www.reformalareforma.cl y súmense a la campaña ahí poniendo su nombre y un mail y háganle un segundo clic para mandarle un mail a los senadores para que no toquen los ahorros de los trabajadores. No, fantástica iniciativa. Ahora, hay un tema. El populismo muchas veces, por supuesto, construye un relato y tienes tú toda la razón de que mienten o no dicen toda la verdad, porque entendamos que hay dos formas de mentir. Una es decir directamente algo que es literalmente mentira y otro es omitir cosas para que de alguna manera eso, sin mentir, mientes. ¿Ya? Porque claro, no estás diciendo en el fondo todas las cosas claras y distintas como corresponderían. Y en el caso de las AFP, o básicamente el sistema de capitalización individual, desde octubre era el gran corazón, el ataque era contra las AFP, incluso desde antes de octubre. El movimiento No Más AFP iba en contra de que hubiesen privado administrando estos fondos y además estos fondos se convirtieron
en el gran objeto de deseo. Yo siempre he dicho que en la historia, cuando se acumula mucho capital, eso se convierte en objeto de deseos de los estados. Y en la Claro. historia muchas veces hubo persecuciones, muertes y eliminaciones de instituciones completas, como el caso de los templarios. Si uno piensa en las persecuciones a los judíos, yo siempre digo que todo el antisemitismo está centrado en que a los judíos les iba bien. Si a los judíos les hubiese ido mal en la historia, jamás hubiese habido antisemitismo. El antisemitismo es una excusa para poder expropiar bienes, y eso es lo que ha sido siempre en la historia. Entonces, este fondo de las personas acumulado se convirtió en el gran botín. Y también en el gran instrumento para poder hacerle una estocada a lo que ellos llaman neoliberalismo, que no es otra cosa que el liberalismo que es más viejo que incluso el socialismo, o sea, como digo yo, más viejo que el hilo negro. ¿Ya? Entonces lo llaman neo para decir que este es malo y el otro tal vez no era tan malo, este es perverso. Pero es una estocada directamente al sistema porque efectivamente con el sistema de capitalización individual se obligó a Chile y a los chilenos al ahorro. Y eso permitió la creación del mercado de capitales que literalmente nos cambió el pelo. Este fin de semana hubo una columna, otra más, de estas columnas perversas, y que digo perversa, de mala leche, como le digo yo ahora, porque ya no se llama Matamala, sino que él puso la columna de la leche y de ahí en adelante quedó mala leche. Y mala leche efectivamente toma esta idea de que de alguna manera no hay libertad, que en verdad usted está obligado y que además los capitales en el fondo, usted le presta, le entrega su plata y ellos, esta idea de rico y forrado de que a usted le roban. ¿Ya? Pero si miramos bien, el 70% de lo que tenemos en nuestros fondos es rentabilidad. Así lo que menos hay es robo. Así es, así es. Claro, yo creo que Daniel Matamala hace una columna como todas las de él que son muy inteligentes, ¿no? Y él captura bien lo que mucha gente piensa, pero tuerce la realidad para calzar con ese pensamiento. Nosotros, lo que sí la gente tiene la sensación, y es una realidad, es que demasiadas pensiones son muy bajas. Sí. Y lo que sí es cierto es que el sistema de cuentas de ahorro para la pensión, que técnicamente se llama capitalización individual, pero lo mismo, no es suficiente. Y efectivamente no lo es, porque no todos tienen la misma capacidad de poder ahorrar. Y eso está muy reconocido, tan reconocido está que existe un pilar solidario, que es justamente como todos vivimos en sociedad, para ayudarnos, el Estado completa, ¿no es cierto?, complementa con las pensiones solidarias los ahorros al final, o la pensión, más bien la jubilación de los que tienen menos capacidad de ahorro que no han podido ahorrar. Por supuesto que ese pilar solidario, en el fondo, el Estado ha gastado muy poca plata. Históricamente las pensiones nunca han sido una prioridad. Fue prioridad la gratuidad, fue prioridad un montón de otras cosas. Pero nunca a los políticos les había preocupado la vida de nuestros viejitos. Esa es la verdad. Y por eso el pilar solidario es muy bajo. Chile es uno de los países que gasta poco en apoyo en las pensiones. Pero claro, en vez de centrarse en eso, esta columna y muchos políticos, digamos, escurren el bulto para no culpabilizarse a sí mismos, le echan la culpa al sistema y le echan la culpa a la AFP. Y la AFP, la verdad, que han hecho una muy buena labor multiplicando los ahorros de los trabajadores. Y como tú muy bien dices, en promedio, si uno tiene 100 pesos, 70 vienen de ganancias y 30 vienen de lo que aportó en cotizaciones. O sea que si no hubiera habido la AFP, por ejemplo, hubiera habido un sistema de reparto, un sistema en el cual no hay ahorro y no hay inversión de la plata, tendríamos 30 pesos y no 100. Entonces, evidente que eso funcionó bien. Lo que pasa es que el resultado de las pensiones es bajo. Y eso es producto fundamentalmente de la que las personas cotizan muy pocos años. Fíjate que es bien increíble, pero las personas, los jubilados que están jubilando estos meses, por ejemplo, cotizan 15 años en promedio. 15 años para recibir pensiones por 30 años en promedio. En el caso de las mujeres, muchas viven más de 30 años, y los hombres 20 años. Y también muchos viven más. Entonces, sí, obviamente, para decirlo en español, digamos, no cuadra el pulso con la orina. O sea, no es posible financiar pensiones con la cuenta de la AFP buenas
si las personas cotizaron tan poco tiempo. Entonces, no ha habido un esfuerzo, y nunca lo hubo, de fiscalizar cotizaciones, de obligar a los trabajadores y a los empleadores a cotizar. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio del Trabajo para fiscalizar cotizaciones? Cero. ¿Mm? Entonces, bueno, esto parte del problema. Ahora, también se ha popularizado en algunos sectores esta idea de que esto es un sistema obligado, lo cual no es ninguna novedad, porque todos los sistemas de pensiones son obligados. Aquí ha habido un papá Estado, o la sociedad ha definido que el papá Estado tiene que cuidarnos para jubilar porque nosotros no somos capaces de ahorrar individualmente, personalmente, autónomamente, voluntariamente, para nuestra jubilación. Y por eso existen los sistemas de pensión en todas partes del mundo. Tú sabes que en China no existen, sin embargo. En China no hay jubilación obligatoria y es una de las razones por las cuales los chinos ahorran tanto. Ahorran tanto y también quieren hijos. ¿Y por qué quieren hijos? No, porque quieren en la ley del hijo único, hijos hombres, para que en el fondo las pensiones en la historia nunca existieron, sino hasta ayer, como digo yo, ayer no es ayer, pero antes de ayer, digámoslo así, porque el primer sistema de pensiones se crea en Escocia para darle seguro, en el fondo, a las viudas de los pastores. Ellos inventan no sabía eso yo. Sí, en el fondo ellos sacan la cuenta, estas viudas quedaban votadas y además como se podían casar, tenían familia y crean un sistema matemático que si cada uno pone una cierta cantidad las pueden cubrir de por vida. Es el primer sistema de pensiones en el fondo registrado, más bien de seguro, ya que ahí se crea el mundo de los seguros. Antes que Bismarck, porque normalmente se usa el ejemplo de Bismarck. Sí, antes que Bismarck, pero este es un sistema... Alemania. Claro, pero este es un sistema, podríamos decir, de seguros privados. De los pastores para sus comunidades, pero es la primera vez que surge esta idea. Y Bismarck va a ser el primero en un sistema estatal. Y básicamente Bismarck lo que tiene claro es lo mismo que dices tú, la gente no lo va a hacer y si nosotros no lo hacemos, de alguna manera esto nos va a ser un boomerang. ¿Ya? Esa es la razón por la que se crean los sistemas en el fondo de pensiones. Pero hasta antes de eso, la pensión eran tus hijos. Claro. Exacto. Entonces, bueno, más los ahorros de quien pudiera. Sí. Ahora, entonces, bueno, esto que sea forzoso, tiene que ser forzoso, digamos, ¿no es cierto? En cualquier sistema de pensiones, desde luego uno estatal, te obliga a cotizar y te obliga a retirar la plata no cuando uno quiera, sino solamente a recibir plata cuando uno jubila y mensualmente. O sea, tampoco de un solo pago cuando uno jubila. Eso es parte del sistema de pensiones. Ahora, sí yo creo que el gobierno se equivocó en esta ley que propuso, que es el origen de la columna de Matamala, que es que hoy día existen 5 fondos y uno puede traspasar las platas de un fondo a otro, y el gobierno presentó un proyecto que crea ciertas restricciones para cambiarse de fondo. Yo creo que se equivocó precisamente por esto, porque esas restricciones hacen parecer de que nosotros somos menos libres. Sí. Y hacen como pero crear una sensación de menor propiedad, cuando nosotros necesitamos hoy día especialmente que las personas sientan propiedad sobre los fondos. O sea, en definitiva, yo creo que hay que tener libertad. Y si hay 5 fondos, que podamos cambiarnos libremente los fondos. Ahora, si hay mal uso del cambio de fondo, porque esto surge de un estudio del Banco Central que dice que hay una serie de gente que se cambia permanentemente y que sale perdiendo al cambiarse, bueno, hay que educar, pero no restringir la libertad. Bueno, básicamente... en eso Guatemala tiene razón. Pero de ahí a traspasar esto de que en realidad por ejemplo, como tú muy bien decías, aquí el problema, insisto yo, en que las pensiones son bajas y eso hay que arreglarlo con plata del Estado, que viene de los impuestos al final. El tema de las cuentas de ahorro de los trabajadores tiene que ser personal y propiedad de los trabajadores como es hasta ahora, y tienen que seguir ganando la rentabilidad porque los fondos de pensiones han sido un muy buen negocio para los trabajadores. Porque han ganado mucha rentabilidad, como tú dices, en promedio, 70 pesos de cada 100 que tienen. Y entonces, cuando uno lee los ataques y dice, oye, bueno, pero no sé, los fondos de pensiones han invertido tanta plata en el grupo Luxich. Bueno, pero el grupo Luxich le ha pagado dividendos, intereses y unas ganancias fabulosas a los trabajadores. Ha sido un gran negocio para los trabajadores ser socio del grupo Luxich.
Ahora, dicho sea eso, que hoy día el porcentaje de plata que las AFP tienen en empresas chilenas es relativamente bajo, es inferior al 10%. Así que tampoco hoy día es cierto, digamos, de que la plata vaya a nada más que a los grandes grupos y todo eso no es así. Pero yo creo que tenemos que centrar la discusión en lo importante. Lo importante es subir las pensiones. Y para eso hay dos caminos, o el reparto o el apoyo del pilar solidario. Si nos vamos por el reparto consiste en una cosa bien simple, consiste en que todos los trabajadores le entregamos al Estado nuestras cotizaciones con un impuesto y con esa plata el Estado paga pensiones o sube las pensiones de los que tienen pensiones más bajas. El problema es que tiene el reparto, bueno, y el otro sistema es el que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Uno tiene una pensión, producto de su ahorro, pero el Estado completa la pensión de los que no ahorraron o ahorraron muy poco a través del pilar solidario, que debiera tener, a mi juicio, más amplitud. Hoy día llega al 60% más pobre, debiera llegar al 75% y debiera ser más generoso. Pero, ¿cuál es la diferencia? En los dos casos hay solidaridad. ¿No es cierto? En los dos casos la sociedad completa el esfuerzo personal. La diferencia es quién paga la solidaridad. En el reparto, lo que uno hace es quitarle cotizaciones al final a la clase media que tiene mejores ingresos y con eso subir las pensiones. Porque solamente se reparte plata dentro del sistema de pensiones. Claro. En el caso del pilar solidario, se le cobra impuesto a todos, incluidos los más ricos, y los más ricos más pagan impuestos, y con esa plata se financia la solidaridad del aumento de las pensiones más bajas. A mí me gusta más eso, porque me gusta que todos, y especialmente los más ricos, aporten a las mejoras de pensiones. En cambio, no me gusta la idea del reparto porque le quita cotizaciones a la clase media. Entonces, le baja las pensiones a la clase media. Hace que la clase media pague la solidaridad, no toda la sociedad y no los más ricos. En segundo lugar, el reparto tiene el problema de que la población va envejeciendo. Mira, lo dijo Nicolás Izaguirre. Yo le dije estos dos ejemplos porque fui yo a presentar el viernes a la Comisión Constitución del Senado, justamente esta comisión que está discutiendo la idea de robarle los ahorros provisionales a los trabajadores para que vayan al Estado y establecer un sistema de reparto. Y yo le decía, bueno, fíjense que Nicolás Izaguirre, ministro de Hacienda, de la Bachelet, cuando era ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet dijo que el sistema de reparto era pan para hoy y hambre para mañana. Lo mismo que decías tú, Magdalena. Y la expresidenta Bachelet dijo el 2016, en agosto para ser preciso, que no podíamos volver a un sistema de reparto, porque el sistema de reparto no era sostenible, porque cada vez en Chile vamos envejeciendo como población, hay más jubilados y menos jóvenes trabajando que aportarían al reparto. Entonces, no es sostenible el sistema. Y eso es lo que tiene quebrado a la mayoría de los estados de Europa, incluido Brasil. Entonces, el sistema de reparto es una mala fórmula para subir pensiones y lo que tenemos que encontrar es una buena fórmula para subir pensiones y eso tiene que ser que el Estado dedique más plata a las pensiones. Claro. Y que, por otra parte, se aumente la cotización. El proyecto que presentó el gobierno aumenta la cotización de 10 a 16% en el tiempo. Ahora va a haber que alargar ese calendario porque obviamente con la crisis económica no es momento para subirle el costo a la contratación de trabajadores, pero hay que ir por ese camino. Y eso es el camino. Y la otra cosa que falta, pero habría que encontrar realmente con pinza un político que se atreva, es subir la edad de jubilación. Sí, efectivamente, hoy día todos vivimos más y no tiene sentido mantenerse con los 60 y los 65 años. Pero, escucha, hay que ser valiente para decir eso. No, claro. O sea, y sobre todo que es una medida, y volvemos a lo que estábamos hablando en un comienzo, el populismo se alimenta de aquello que suena popular, sea bueno o sea malo para la gente, pero no importa, es lo que vende. Y básicamente se vende, podríamos decir, es aire, porque suena bien, la gente lo compra, pero finalmente abriste tu paquete y no había nada. Ya, eso es lo que define a algo como populista, propiamente tal. Dentro de las medidas populistas, o más bien de esta pandemia populista que nos está atacando, surge nuevamente la idea de subirle un impuesto, al establecer un impuesto al patrimonio de los súper ricos, como lo llaman ellos. Esto también suena bien, porque efectivamente, bueno, suena muy bien y sobre todo en la pandemia uno dice, bueno, que ahora se pongan, pero ese también, otra vez, es un proyecto que es una plana, que no dice además por cuánto tiempo,
y por lo tanto se tiende a pensar de que lo que se está tratando de hacer es pasar gato por liebre. Yo ya expliqué la otra vez que los gatos y las liebres se ven exactamente igual cuando uno le saca la piel. Lo que pasa es que lo único que te muestra que es una liebre y que no es un gato es porque tiene la pata. Y por eso las patas de liebre son tan importantes para poder darse cuenta si es un gato o es una liebre. ¿Ya? Y en este caso nos están pasando gato por liebre. ¿Por qué? ¿Qué sucede con este impuesto que suena tan bien? ¿Qué consecuencias económicas trae? ¿Hace que estemos mejor o hace que al final podamos estar peor? Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, es razonable y deseable que los que más ganan, más paguen. De hecho, el sistema tributario chileno está construido así, ¿no es cierto? Y una persona hoy día que tiene altos sueldos paga 40% de impuestos. Una persona que gana menos de 650 mil pesos más o menos paga cero. Y entre medio va pagando tasas distintas entre 0 y 40%. Y lo mismo pasa respecto de cualquier ingreso que tengan las personas. Así que, y si uno calcula, al menos un tercio, un poco más de un tercio, con un 40% de los impuestos que se pagan, los pagan 1% más rico. De manera que el sistema tiende a eso. Ahora, uno podría pensar que eso no es perfecto y no lo es. Hay una serie de rebajas tributarias, de exenciones que se llaman técnicamente, o de tratamientos especiales de impuestos, que a veces tienden a favorecer a los que más ganan. Y hay que revisarlo y corregir eso, a mi juicio, para fortalecer este principio básico que es que los que más ganan, más pagan. Pero esto es distinto, ¿no? Este impuesto que están proponiendo es al patrimonio, no a lo que ganan las personas, sino al patrimonio que juntaron. Y entonces hay varias dimensiones. Primero es que esto es injusto. Es injusto porque esas personas pagaron impuestos. Por ejemplo, una persona, fue un buen profesional, ganó plata y se compró propiedades, digamos, ¿no es cierto? O hizo negocio y generó empresa y ganó plata y con eso compró otras empresas o más propiedades, o tiene plata, da lo mismo, en depósito a plazo, y eso, a su vez, cada vez que hizo alguna operación y ganó, cada vez que ganó plata, pagó impuestos. Sí. Entonces ahora le dicen, mire, le vamos a cobrar de nuevo impuestos sobre lo que usted ya ganó y ya pagó impuestos. Entonces es un doble impuesto. Segundo, es injusto porque es muy difícil de calcular el patrimonio. Porque el patrimonio en realidad depende. Por ejemplo, piensa tú el caso de los dueños de LAN. ¿Cuánto tenían cuando LAN estaba vivo, digamos, mejor dicho, no sigue vivo, pero cuando LAN estaba florescente como negocio, ganaba plata y qué sé yo, y cuánto vale hoy día? Nadie podía saber cuánto vale LAN hoy día. Ni siquiera es fácil saber cuánto vale una empresa cuando está operando. Cuando se trata de empresas que son privadas, que se llaman, ¿no es cierto? O sea, empresas que no se transan acciones en la bolsa, no existe ninguna forma de calcular el precio, ¿no es cierto? Porque cuánto vale una compañía, no tengo idea. Depende cuánto quieran pagar por ella. Incluso una acción en la bolsa hoy día vale un precio, mañana vale otro. Sí, claro. A lo mejor subió, a lo mejor bajó. ¿Y qué pasó? Justo me calcularon el impuesto el día que tuve la mala suerte que la acción subió. O al revés, justo tuve la buena suerte que me lo calcularon. ¿Cuánto valen las propiedades? No es posible saber. Entonces, cualquier cálculo sobre el patrimonio va a tener una tremenda injusticia que va a depender del tipo de activos. Una persona, por ejemplo, que tiene puros depósitos a plazo, es fácil saber cuánto valen. Los depósitos a plazo valen lo que está. La plata que dice el papel, el depósito que le prestó el banco, ¿no es cierto? Que le depositó al banco. Pero si esa persona tiene propiedades, nadie puede saber cuánto valen. Si tiene empresas, nadie puede saber cuánto valen. Entonces, podría salir beneficiado uno y perjudicado otro. Bueno, segundo tema es que este impuesto al patrimonio genera un fuerte desincentivo a invertir en Chile y a vivir en Chile y a tener platas en Chile, porque tiene que pagar un impuesto de patrimonio que la mayoría de los países no tiene. Recuerden que en la OECD solamente hay 5 países que lo tienen, muy bajito además. Y ha sido un impuesto que fue muy popular y se fue retirando de todos los países de la OECD, fueron eliminándolo porque recaudaba muy poco, era muy difícil de calcular y muy injusto. Y las platas se mueven de un país a otro, de manera que es posible
pero especialmente los realmente ricos, los que brillan en oro en Chile, esos los van a ser los primeros que van a poder domiciliarse en otra parte, traspasarle plata a otras personas, digamos, ¿no es cierto?, y hacer desaparecer buena parte de su fortuna y no pagar el impuesto. No así aquellos que tienen una fortuna, pero ahí nomás, no tan maravillosa ni tan grande, porque eso sí que los va a pescar el impuesto, porque no van a tener ni la capacidad, ni la flexibilidad, ni el monto de riqueza, ni los abogados sofisticados para poder arrancarse con la plata. ¿Y qué pasa con alguien que, por ejemplo, ha heredado una propiedad, vive en esa casa, paga sus cuentas con lo que gana, en fin, y de pronto esa propiedad es establecida que tiene ese valor? Probablemente esa persona no tiene ni siquiera la liquidez para pagar, claro, ese impuesto. Claro. Bueno, de partida, incluso en el caso de la herencia, ¿no es cierto?, esa persona cuando heredó pagó impuestos, porque la herencia también en Chile, pasado cierto monto, tiene un impuesto, así que ya pagó impuesto por esa herencia. Pero tú tienes razón de que si esa persona recibió una propiedad o incluso recibió una empresa familiar, puede que la empresa familiar en ese momento no tenga la plata para poder pagar el impuesto. Porque además la tasa que ellos hablan, este proyecto tiene una tasa de impuesto del 2,5%. Eso hoy día, para lo que renta el capital, es muchísimo, ¿no es cierto? O sea, un depósito a plazo te renta muy cerca a cero. O sea, si yo tuviera la plata, si yo fuera afecto a este impuesto y tuviera mi plata en un depósito a plazo, perdería plata, digamos, porque estaría comiéndome mi capital, pagaría en impuesto al patrimonio más de lo que me gano en intereses al año. Obvio. Y así sucesivamente. Entonces, además es una tasa muy alta. Y también es un castigo a la creatividad, porque si yo tengo un emprendedor busca crear empresa y hay una realización personal en eso, porque es una vocación, no solamente un problema de billetes, ¿no es cierto?, no solamente un problema de codicia. Pero además hay una retribución económica que todo emprendedor quiere ser Steve Jobs, ¿no es cierto? Todo emprendedor quiere ser Bill Gates, ¿no es cierto? Y quiere ser rico, ¿no es cierto? Porque eso es una medida del éxito que tuvo como en su actividad, ¿no es cierto?, como profesional, lo que fuera. Entonces, y al ponerle un impuesto al patrimonio lo está castigando también. Entonces hay un efecto sobre la creatividad. Entonces es una mala idea, porque es una idea que aparece como estomacalmente, como decías tú, muy atractiva, pero tiene un efecto malo sobre la inversión, sobre la justicia, sobre la creatividad. Hay otras alternativas que son mejores. Uno puede revisar el impuesto a la herencia, uno puede también revisar los impuestos a la renta, los impuestos a lo que las personas ganan, porque eso es distinto a un impuesto al patrimonio. En Chile hubo un impuesto al patrimonio que lo puso Eduardo Frei padre en su presidencia y existió en el gobierno del presidente Allende y después lo eliminó Augusto Pinochet. Y resulta que en realidad ese fue un impuesto siempre muy discutido y siempre muy criticado por la forma como se calculaba, porque además que al final castigaba ciertas personas con ciertos tipos de patrimonio y otros salían libres. Y no fue un buen impuesto. No fue un buen impuesto. Así que yo creo que es una mala idea. Es una mala idea. Otra cosa, como te digo, es que uno se esfuerce porque los que más ganan, más paguen y se eliminen exenciones que los puedan beneficiar. Sí, además hay una cosa que tampoco se menciona porque siempre estamos esperando que sea el Estado el que arregle todas las cosas. Sin embargo, los privados han hecho muchísimo aporte sin que de alguna manera le pongan la pistola aquí de que tiene que entregar, han estado entregando, y si sacáramos la sumatoria de todo lo que los privados han estado aportando en este momento de crisis, sería algo tremendamente interesante de hacer. Aquí nos pregunta Cristian González, en España se arrancaron dinero de los súper ricos y cuando se vio que subirían el impuesto, conclusión, menos dinero para la economía, lo mismo que estabas diciendo tú. Exactamente. Bueno, él lo explica mejor que yo, sí, pero es así. Y yo creo que, mira, yo creo que este es el tipo de idea y hay muchas otras que hay que tener cuidado, que es que en este momento, además de políticos muy desprestigiados, con muy poco apoyo popular, como se manifiesta en las encuestas, y además pronto a una elección, hay para decir los alcaldes, pero los alcaldes primero, los diputados y senadores después, hay como una pulsión, ¿no es cierto?, un intento natural de los políticos a sobresalir, y sobresalir con alguna idea, entre comillas, brillante, ¿no es cierto?, que sea llamativa.
Y ahí viene la creatividad de esto, ¿no es cierto? De tirar cualquier cosa y ahí vemos después, si no importa, si no se aprueba, no se aprueba. Particularmente estos temas de impuestos no se pueden aprobar si el presidente no los presenta, así que todo esto son voladores de luces, además, ¿no? Entonces, pero claro, con esto yo salgo en el matinal, con esto yo salgo en la televisión, con esto se acuerdan de mí el día de mañana y yo puedo decir, yo presenté un proyecto para perseguir a los más ricos y no me lo aprobaron. Bueno, claro, yo soy el bueno. Pero eso es poco responsable, porque aquí necesitamos entre todos salir de esta crisis con buenas ideas, con estudios técnicos, con cosas que sean sustentables y que realmente nos beneficien. Hay muchísimo que reformar en Chile, hay muchas cosas que funcionan mal, hay muchísimo que hacer, pero por favor concentrémonos en las ideas buenas, ¿no es cierto? Ha habido esta idea de fijar precio, otra frontera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuéntanos por qué fijar precio, porque también otra vez suena muy bien cuando uno dice efectivamente, por ejemplo, frente al hambre que hoy día se está viviendo, fijemos el precio del pan, siempre el pan es emblemático. Cuando se liberaron los precios, la liberación del precio del pan fue la gran batalla y sin embargo al momento de liberarlo, el pan se hizo más barato. Eso que parece raro porque es una dicotomía, pero efectivamente, ¿por qué eso es así? Mira, yo creo que tú tienes toda la razón. Primero, digamos, como que cuando uno lo lee primero, bueno, obviamente hace mucho sentido, ¿no es cierto? Que uno diga, oye, en un momento de gran crisis como el que estamos viviendo, no sé, el precio de las lentejas subió 45%, si no me equivoco. Entonces, bueno, me dice, pero ¿cómo? No puede ser. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que subir los precios tiene varios efectos. El primer problema que hay es que es imposible fijar el precio, o sea, saber cuál debería ser el precio correcto. Porque al final en la economía los productos se importan, se producen en Chile, a veces, pero eso que se produce en Chile tiene insumos importados. Entonces, ¿cómo se puede calcular cuánto costó cada producto y si lo que está cobrando una empresa está bien o no? Es imposible, porque no hay cabeza humana que permita calcular y tener toda la información sobre todos los precios, todos los costos en todo momento. De forma que eso primero es imposible llegar al precio correcto. Por eso que la sociedad ha creado, digamos, ha descubierto culturalmente que el mercado, ¿no? Este sistema donde las personas compiten por precio, es la mejor forma de llegar al precio correcto. Después vamos a hablar cuál es el precio correcto. Entonces, porque si resulta que estamos en La Vega y llega un camión con papas y va a haber mucho más papas, resulta que el nuevo camión pone el precio de las papas más abajo. Inmediatamente todos tienen que ponerse más abajo en el precio de las papas, porque si no, nadie le compra papas y todos le compran papas al nuevo que llegó con el camión. Al revés, si hay menos papas, bueno, se sube el precio. ¿Y para qué sirve que suba el precio? Porque esa es la segunda razón por la cual no se puede fijar el precio, porque si bien un alza de precios es una mala noticia para el consumidor, puede ser una buena noticia para el productor, puede ser una buena noticia para sus trabajadores también. ¿Por qué? Porque también si sube el precio, eso hace que haya un incentivo a producir más papas. En el caso del ejemplo de La Vega, van a llamar por celular pidiendo papas a distintos agricultores y va a haber agricultores que van a mandar más papas para venderlas a un buen precio. Y entonces van a haber más papas. ¿Y qué es lo que requiere la sociedad cuando hay una crisis? Y siempre requiere abastecimiento, lo que requiere es que haya papas. Entonces, este tema del alza de precios es la forma como la sociedad logra que los productores manden más papas, produzcan más, o se importe más también, porque muchos son productos importados, y eso entonces va a hacer que los precios bajen, pero va a hacer que haya más papas. Porque eso es lo que interesa. ¿Qué sacamos con decir, oye, de ahora a mañana el precio del kilo de pan va a ser 10 pesos? Pero si nadie produce pan, porque todos pierden plata, nos quedamos sin pan. Bueno, de hecho, esto que tú estás describiendo, hay un ejemplo en la historia, un caso real, tremendamente importante, que es la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho ahora el Banco Mundial estableció que íbamos a tener una recesión tan importante como ese momento. O sea, pues estamos bien comparándonos en el fondo con ese momento
en el contexto que estamos hoy día. Pero en la posguerra, digamos, la guerra produjo evidentemente un montón de quiebres en las líneas de producción, una destrucción de riqueza tremendamente importante, y hubo carestía inmediatamente después de la posguerra. La mayoría de los países en la posguerra optaron por el socialismo y fijaron precios. La mayoría eran keynesianos y todos creían que el Estado tenía que intervenir en la economía y fijaron precios y mantuvieron la carestía por largo tiempo. No había producto y las colas seguían siendo las mismas de la guerra, cuando se supone que la guerra había terminado y las cosas deberían normalizarse. Por Sin supuesto. embargo, el país que decidió cambiar el rumbo fue Alemania Federal cuando se constituye, y Ludwig Erhard, que era uno de los de la Sociedad Montpellier, ¿no es cierto?, que creía en la libertad económica, decidió liberar los precios. Y se produce lo que se llama el milagro alemán. Mientras Inglaterra tenía los escaparates vacíos, Alemania tenía productos en abundancia, porque efectivamente la libertad de precio incentivó a los productores a producir y al haber competencia, los precios comenzaron también a bajar. O sea, efectivamente hay un momento en que hay carestía y los precios suben, pero en ese minuto llama a producir a muchos más y los precios comienzan a bajar. ¿En qué lo vemos hoy día? Las mascarillas subieron porque no había. Pero empezaron a importar, se empezaron a hacer, empezaron a inyectar el mercado con mascarillas y hoy día encontramos mascarillas a precios absolutamente razonables. ¿Ya? Evidentemente que todos los que hacen mascarillas quieren ganar algo, por lo tanto tienen que venderla a más de lo que les costó producirla, o si no tendrían que ser absolutamente tontos. Exacto. Claro, fíjate que tú mencionas el tema de la mascarilla. En España y en Italia fijaron el precio de la mascarilla. Y pasó lo mismo que tú contabas del ejemplo de Inglaterra y los otros países europeos. Hay sendos artículos, esto ahora, que dicen que se agotaron las mascarillas y no había mascarilla. Yo antes de la cuarentena le compré una vez que no tenía mascarilla en la calle a una señora una mascarilla que me costó 2.000 pesos. Yo aseguro que la mascarilla, que era de mica, no puede haberle costado más de 200 pesos. De manera que, de acuerdo digamos, si hubiera un precio fijo, la tendría que haber metido preso a la señora. La señora me contó que ella era una trabajadora afuera de casa particular, que había quedado fuera de su trabajo porque no podía ir. Bueno, y estaba tratando de sobrevivir haciendo mascarilla, aprovechando que el precio de la mascarilla era tan caro. Ella en su casa fabricaba mascarillas y las vendía, y en buena hora, porque estaba más ayudando a la sociedad a proveerla de mascarilla, como fue el caso mío, que no tenía mascarilla en ese momento para caminar por la calle. Entonces, ella estaba haciendo un bien, ¿no es cierto?, a pesar de vender su mascarilla a un precio que era, entre comillas, abusivo, ¿no es cierto?, respecto del costo, respecto de lo que valían las mascarillas antiguamente. La manera que eso es así. Pero hay más hoy, hay otros proyectos, como por ejemplo hay una idea de fijar o de eliminar el cobro de los servicios básicos, que no se pague por la luz, ni la electricidad, ni el agua. Bueno, la luz y la electricidad es lo mismo, ¿eh? Pero en fin. Entonces, o por ejemplo, otro proyecto que presentó curiosamente Pepe Auto, un diputado inteligente y moderado, ¿no es cierto?, ex PPD, con los partidos comunistas, una alianza extraña, que presentaron un proyecto para que el Banco Central le prestara plata a las pymes directamente. Ambos proyectos populistas, porque obviamente, ¿qué sabe el Banco Central de prestarle a las pymes? Nada, para eso están los bancos, están los factoring, y entonces uno puede decir que analicemos sistemas de ayuda a las pymes a través de los que les proveen de crédito, las empresas de leasing, qué sé yo. Existe el FOGAPE, yo tengo mis dudas, creo que el gobierno hizo un esfuerzo enorme, pero hay que mejorar el diseño para que llegue más gente. Pero ese es el problema, no meter el Banco Central en un baile que no es de él. Tampoco el tema de fijar de eliminar el cobro de los servicios básicos tiene sentido económico. Lo que tiene sentido y urgencia es ayudar a las personas. Lo que tiene sentido es que el Estado entregue un buen subsidio en plata a las personas rápido para mantenerlos en la pandemia. Porque aquí hay una razón moral. No solo hay una razón de conveniencia económica o una razón de ayudar a los pobres. Esto no es por ayudar a los pobres. Aquí el Estado ha obligado a paralizar la economía. Ha obligado a las empresas a paralizar y ha obligado a las personas a quedarse lo más posible en sus casas, a no comprar, etcétera, etcétera, tanto en las zonas de cuarentena como en las zonas de cuasi cuarentena que hay, porque todo el país en el fondo está cuidándose y funcionando a media máquina las comunas que no están en cuarentena. Entonces, cuando el Estado hace eso, es lo lógico que el Estado ayude a financiar esta situación. Porque al final
es el Estado el que nos está imponiendo, porque nosotros tenemos libertad de caminar por la calle, es un derecho Sí, po. básico, esencial, tenemos libertad para trabajar, tenemos libertad para abrir una empresa, pues el que tiene una paquetería tiene libertad para abrir su paquetería, el que tiene un kiosco tiene libertad para abrir el kiosco. Entonces, ¿por qué el Estado nos puede coartar esa libertad? Bueno, nos puede coartar esa libertad porque estamos con una crisis de salud y hay un bien superior, ¿no es cierto?, que es tratar de no contagiarnos, y entonces el Estado restringe la libertad de movimiento y de trabajo para eso. Y está bien, pero entonces el Estado tiene que respondernos entregando un cierto ingreso, ¿no es cierto? En el caso de las personas, entregar un ingreso que no descienda. Eso el proyecto que se aprobó y que el gobierno propuso era muy mezquino, porque partía entregando 65.000 pesos por carga y después bajaba eso, ¿no es cierto? Todavía no ha incorporado a los independientes que trabajan a un horario. En fin, Honorario. para no latearnos en este tema, pero falta todavía más plata para las personas. Pero por otra parte, también es necesario que ayude a todas las empresas, por la misma razón, porque el Estado obligó a las tiendas a cerrar y a no vender. No es que hayan hecho las tiendas un mal negocio, no es que las tiendas se hayan administrado mal, no es que los restaurantes se hayan administrado mal, no es que los hoteles se hayan administrado mal, ¿no es cierto? Entonces tiene que buscar una forma de ayudar a estas empresas a sobrevivir. Y a todas las empresas. Yo creo que fue un error del gobierno. El dividirla. El dividirlo a empresas, porque entra en una segregación de empresas, una discriminación que no tiene lógica. Fíjate que una empresa que vende, digamos, 100.000 UF al año, que son más o menos 250 millones de pesos al mes, es un tipo de empresa. Una que vende 251 millones de pesos al mes, ya es otro tipo de empresa que tiene otra garantía. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Ni una. Y una empresa que vende 1.000.000 de UF, que son 28.000 millones, o sea, que vende poco más de 1.000 millones de pesos al mes, tiene garantía del Estado, y una que vende un peso más que eso, tiene cero garantía. Entonces, Claro. eso no tiene justificación. Tampoco tiene justificación usar la venta como un criterio, porque la venta tiene sentido para otras cosas, pero no para esto, porque LAN es una empresa inmensa que vende millones de millones y está quebrada. Y puede haber No, una pyme que trabaja en una zona agrícola que están funcionando bien y que no tiene ningún problema por el coronavirus y que vende muy poco. claro. Esa saldría beneficiada y LAN no. Entonces yo no creo que haya que beneficiar a LAN especialmente. Lo que quiero es que debería haber una regla general de ayuda para todas las empresas, indistintamente cuál fuera su tamaño, porque no hay que discriminar. Cuando discriminamos, cometemos injusticia. Y ahí yo creo que hay una alarma también relacionada con el populismo, que ha sido como el hilo que hemos seguido en esta conversación. A los políticos les encanta discriminar, porque les crea clientela, ¿no es cierto? Les crea unos favorecidos y porque ayuda a ponerle nombre y apellido a los beneficiados. Entonces es más fácil comunicacionalmente. Entonces, por ejemplo, ahora va a haber una discusión, seguro, tanto con respecto a las ayudas a empresas actuales como las que puedan venir después para reactivar la economía, de por qué no ayudamos a un sector y a otro sector no. Pero si uno ayuda a LAN, tiene que ayudar a Sky. Y tiene que ayudar a la otra aerolínea que existe, que se me olvidó cómo se llama. Pero además, ¿no? Sí, tiene que ayudar también a las empresas de buses, pues las empresas de buses también compiten con LAN. Y se ayuda a las empresas de buses, tiene que ayudar a los taxis. Porque si no, empieza a discriminar a uno y no a otro. Y yo no quiero tener un país donde haya discriminación, donde haya sectores, empresas regalonas de los políticos que sean ayudadas y otras que no. Pero yo me temo que eso va a ser ¿Perdón? Sí, una de las cosas que tiene que ver con lo que estás mencionando y que tiene, obviamente, tienes toda la razón, de que discriminan pensando en votos. Bien dijiste al comienzo cuando hablamos de las pensiones, que las pensiones y el problema de las pensiones bajas en Chile era un problema de hace mucho tiempo y que ningún político se había hecho cargo. No. ¿Ya? ¿Y por qué no se hicieron cargo? Se hicieron cargo de la gratuidad. Y ahí viene un gran punto. No se hicieron cargo de las pensiones porque básicamente están pensando que a esa gente le queda pocos años de voto, ¿ya? Porque probablemente están más cercanos a morirse. Como no se hacen cargo de la primera infancia, porque esos todavía no votan. Y por lo tanto, ¿a quiénes apoyamos? A los que marchan, ¿ya? Porque los que marchan
son aquellos que de alguna manera nos dan, nos suman a nosotros en mi campaña personal, que soy yo mismo. Hemos visto últimamente donaciones a mí mismo como algo Eso es el Frente Amplio. novedoso. Claro, Bueno, por eso, como algo muy novedoso. O sea, yo me claro. doy sangre, yo doy sangre de mi mano a la otra, ¿ya? Pero eso no es dar sangre. ¿Ya? Dar sangre es literalmente dársela a otro en el fondo, como dicen, dar porque que duela. ¿Ya? Y en este sentido, muchas veces los políticos, y tal vez eso explica el por qué están tan mal evaluados, no hacen lo que corresponde como país para que el país esté mejor, sino que están pensando primeramente en ellos. Claro, exacto. Yo creo que aquí lo que nos falta asumir bien es que vivimos en sociedad para ayudarnos los unos con los otros, ¿no es cierto? De manera que se necesita un Estado que ayude, especialmente a los más pobres. Ahora vamos a volver a ver una pobreza mucho más masiva de lo que vivíamos en los últimos años. Y eso significa que hay que diseñar ayudas y diseñar esfuerzos para eso, que tienen que incorporar al sector estatal, digamos, ayudas estatales, como también las fundaciones y todo ese mundo de sociedad civil que es riquísimo, ¿no es cierto? Y que es eficaz. El Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa, y muchas otras más que hay. Yo mismo estoy vinculado a una que hay a un hospital de enfermos terminales que es más grande que la Clínica Las Condes, que está en la ciudad de Molina, en la 7ª región, que nadie conoce. Bueno, entonces, yo creo que eso es muy importante. Pero asegurarse de que esto se haga bien, de que se haga con beneficios que lleguen a las personas, no se enreden en los operadores políticos y no sean con fines electorales. Yo creo que gran parte de la sensación de falta de dignidad que sienten muchos chilenos se debe al Estado, porque el Estado es brutalmente discriminador y produce mucho trato poco digno a las personas. Yo fui a un matinal la otra vez, y en el matinal había una señora que reclamaba porque había ido a la municipalidad a pedir una caja de comida y la habían tratado pésimo. Y la habían mandado, la había ido 2 veces, las 2 veces la habían echado. Y ella se veía muy afligida y aparentemente tenía todos los antecedentes para recibir la caja. Y aunque no los tuviera, no merecía ese trato. No, entonces, por supuesto. yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Cómo hacer un Estado moderno, un Estado eficaz, un Estado atlético, un Estado que sirva a las personas y no se sirva de las personas? Yo creo que claro, un Estado que sea tal y cual, como empresa de servicio a las personas. Las empresas de servicio uno lo atienden bien, lo saludan hasta por el cumpleaños. Bueno, el Estado debiera hacer lo mismo, porque ya que llaman a las personas contribuyentes, yo siempre me río de la palabra porque los contribuyentes podrían ser denominados en muchos aspectos despojados, más que contribuyentes. Son contribuyentes obligados, además, no son. Por eso, es que lo que pasa es que para ser llamados contribuyentes, los contribuyentes debiesen ser voluntarios. Ahora, como no son voluntarios y son puestos con una pistola acá, no son contribuyentes, sino que son despojados. Pero ya que despojan a las personas de parte de lo que les corresponde, debiesen al menos atender a las personas con, digamos, con guante blanco, de todas maneras. Exacto. El Estado debiese ser el que mejor atiende. Exacto, eso debería ser, ¿no es cierto? Y eso claramente no es así. Basta que uno vaya a una oficina pública muchas veces para decir. Por supuesto que hay casos de funcionarios públicos que lo hacen bien y muy abnegadamente, pero también el Estado crea 1000 requisitos, pide un certificado de nacimiento como si uno no estuviera vivo y como si no fuera el mismo Estado el que lo produce. Entonces, yo digo, ¿por qué a uno le piden, digamos, lo mismo que el mismo Estado ya sabe? Entonces, yo creo que ahí hay muchísimo gasto perdido también. Entonces, antes de subir impuestos, que es otra cosa que se va a venir la discusión, hay que pensar también en cómo manejamos mejor la plata del Estado. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el malestar que hay en Chile. O sea, al final el malestar tiene mucho que ver con que en las universidades había un problema de financiamiento, había un problema de exceso de lucro en algunos casos, universidades que no eran tan buenas académicamente y que igual funcionaban sin mucha fiscalización. Bueno, pero ahí falló el Estado. Falló el Estado con una política de crecimiento universitario mal hecha y con una política de acreditación y de supervisión de las universidades mal hechas, ¿no es cierto? Y así, uno puede tomar muchos ejemplos donde, por ejemplo, yo creo que en los servicios básicos, muchas veces uno como consumidor se ve enfrentado a una tremenda empresa. ¿Cuánto cuesta devolver una línea de Wi-Fi de una casa? Yo traté de cambiarme la compañía y me duré como 2 meses. A veces, ¿cuánto cuesta que una empresa grande, te fijas tú, te
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El Estado podría perfectamente sacar una ley que diga, oye, los cortes son automáticos. ¿Mm? ¿Por qué, por ejemplo, el Estado no ha sacado una ley que si hay un temporal o una catástrofe y en una compañía eléctrica corta el suministro eléctrico, ¿por qué no tiene un descuento en la cuenta por decirte, no sé, un mes cada 5 días, digamos, o que le perdonen el mes completo si se corta más de 5 días? ¿No es cierto? Bueno, obviamente puede haber una cierta excepción, si que un terremoto, una cosa única en el mundo, ¿no es cierto? Pero ese tipo de cosas que son como reciprocidad de trato, digamos, ¿no es cierto?, con los consumidores. Bueno, el Estado tiene todas las herramientas para hacerlo, pero no lo ha hecho. Y en cambio, el Estado se ha preocupado de cosas que de financiar ONGs por doquier. Fíjate que, por ejemplo, No Más AFP, tú hablabas de No Más AFP al principio. No Más AFP, movimiento que ha sido extraordinariamente exitoso comunicacionalmente. Movimiento, además, que yo le agradezco que puso el tema de los pensionados sobre la mesa, porque eso hay que reconocerlo, ¿no es verdad? Fue financiado por el Estado. El Ministerio del Trabajo, durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet, financió No Más AFP para que hiciera campañas para destruir el mismo sistema de pensiones que el propio gobierno Bachelet apoyaba, incluso presentó un proyecto para modificar, pero modificar, digamos, ciertos cambios, no para echarlo abajo. O sea, el mismo sistema que el propio gobierno defendía era echado abajo por No Más AFP, financiado por el Estado. ¿Quién entiende eso? No, y a propósito de la pregunta de Bachelet, yo pienso que buena parte de los problemas que tenemos se deben a ese gobierno, porque ese gobierno trajo el primer virus de populismo. Y en el sentido siguiente, fue que un gobierno que descartó la técnica, descartó el análisis de los números, descartó la labor de los técnicos en la elaboración de las políticas públicas. Y la labor de los técnicos había sido clave en el éxito de Chile, porque Chile tuvo 30 años de mucho desarrollo. Por supuesto que no el suficiente, por supuesto que no pasamos a ser un país rico, ni siquiera merecíamos ser miembro de la OECD. Yo creo que caímos en la OECD por suerte nomás, pero la verdad que somos el país, junto con México, más pobre de la OECD por lejos, así que en realidad estamos decolados ahí. Pero sí tuvimos un desarrollo muy importante, la pobreza pasó de 8%, de 40% a 8%, y no solo eso, los ingresos de los más pobres crecieron 4 veces más que los ingresos de los más ricos, en fin, pero obviamente eso no quita que había problemas en salud, problemas en pensiones, problemas en educación, problemas en el trato digno, insuficiente meritocracia, en fin, miles de problemas. Pero lo que hizo la Bachelet fue que abrió la caja de Pandora. Caja de Pandora. Entonces ella creó la ilusión de que bastaba el voluntarismo, bastaba querer hacer algo en política para que pudiera ser posible hacerlo. Y nunca más, ¿no es cierto? Se incluyó ya en la discusión política si era factible, si había la plata. Entonces ella, por ejemplo, ella dijo, oye, gratuidad para todos. Y después la gratuidad no fue para todos, porque no había plata. Entonces, ni siquiera en eso pudo cumplir. Pero ella fue la que sembró este germen que el Frente Amplio lo tiene muy encarnado. También, de alguna manera, la ex nueva mayoría lo ha ido encarnando, esta idea de que basta querer para poder. Y los países no se construyen así. Los países se construyen sobre la base de hacer lo que es posible, ¿no es cierto? Pero ir moviendo esa frontera. Yo creo que también por el lado... Ahí hay una cosa importante, porque la política es el arte de lo posible y no precisamente todo. Y bien tú lo dices, y creo que te va a tener que dejar invitado para otro programa para hablar precisamente de eso. Porque yo creo que hay una de las cosas que se entiende muy poco, que la riqueza se crea con gran esfuerzo y se destruye muy rápidamente. Tenemos una generación y básicamente eso que tú mencionas del gobierno de Bachelet es muy importante porque asumen que el dinero está y que de alguna manera es solamente como poner play, ¿ya? Pero no es tan simple, las cosas no son así de simple y efectivamente alguien paga. La gran pregunta de quién paga es esencial porque las cosas pueden ser posibles en la medida que haya recursos para hacerlas. Eso para la vida de las personas individuales, en sus propias familias, y obviamente si eso es para una familia, el Estado, mirado como un todo, tiene que funcionar igual que el presupuesto de una familia. Uno gasta lo que tiene. Hay veces que uno se puede endeudar, pero no todo el tiempo, ¿ya? Eso que es un ejemplo para la vida de uno,
y sobre todo cuando muchos que los que administramos casas sabemos que eso perfectamente es así. Y eso mismo es para los países, así que vamos a tener que hablar de eso y te voy a volver a invitar porque encuentro que quedamos muy cortos del programa. Yo te dije que esto era como una conversación en el living, ¿ya? Y después de que te invite de nuevo al programa, nos vamos a tomar una chela en mi casa porque esto de así es como Así muy... es como muy frío. Muy frío, hay que conversar, pero efectivamente diste en el clavo para un próximo programa de dónde inició este relato. ¿Ya? Tuvimos un programa que se llamó Datos versus Relato, y efectivamente me gustó esto que dijiste, que dejaron fuera los técnicos, los datos, y construyeron un relato. ¿Ya? Y ese relato es el que nos está penando, porque la gente se convenció de que eso es así. Es lo mismo que hace Matamala al construir sus columnas, usa cosas que están en el ambiente, omite los datos que no le corresponden para poder construir y sumar al relato ya establecido. Claro, y en el fondo es un relato armado con semiverdades, ¿no es cierto?, donde cuentan la mitad y no la firme. Pues yo te agradezco mucho, me he entretenido mucho, así que encantado. Y por favor, yo les pido que entren a la página reformalarreforma.cl y súmense a defender los ahorros de los previsionales, de los trabajadores ahí, porque al final esta es la primera expropiación que están planteando sobre los derechos de propiedad, digamos, ¿no es cierto? Y si realmente es posible robarle a 9 millones de afiliados de la AFP sus cuentas de ahorro, ¿qué queda para las demás propiedades, digamos, ¿no? O sea, claro, esto es la primera gran batalla en realidad respecto de la discusión constitucional. Así lo veo yo. Mucho más allá, además, del efecto directo sobre las pensiones, que evidentemente nos preocupa porque queremos que todos los chilenos tengamos alguna pensión. Sí. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, Bernardo, les agradezco a todos ustedes y los dejo invitados para el miércoles a las 2 de la tarde al otro programa que tenemos junto con la Red Cultural, que es Detrás de la Historia. Esta semana va a estar súper entretenido y vamos a hablar de la serie Fauda. Hablamos de series y del contexto histórico detrás de la serie. Así que me han tenido estudiando ahí el conflicto árabe-israelí, así que espero poder aclarar algo tan complejo y tan vigente y que efectivamente esa serie súper recomendada, o sea, véanla porque la adrenalina es, pero a ver, intensa, o sea, uno necesita ver todos los capítulos y entender una cosa, la realidad supera la ficción. Esa ficción no alcanza a nada en relación a lo que es la realidad. Así que los espero miércoles 2 de la tarde. Chao, Fascinante programa. Adiós, gracias.